Buenas tardes, docente y compañeros. Mi nombre es Jaime Arcinoe Carvajal Bernal. Este video es para dar continuidad a la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 1 de la asignatura de técnicas de negociación, la cual es titulada El proceso de comunicación. La asignatura está a cargo de la docente Ruth Pamela Saldívar Sánchez. De acuerdo a la actividad, debo dar respuesta a un proceso de comunicación de acuerdo a Habermas. La comunicación se compone de cultura, según él, sociedad y personalidad. Estos elementos hacen reseña a los siguientes puntos, de acuerdo a algunos libros y teorías que está manejando el autor, como son las pautas interpretativas o suposiciones básicas sobre la cultura y su influencia sobre la acción. También se refiere a las pautas apropiadas de relaciones de la sociedad y la personalidad de las personas y en cómo se comportan en su entorno. Al hacer estos puntos ligados en la racionalización del mundo de la vida implica la creciente diferenciación entre la cultura, la sociedad y la personalidad. Para Habermas, estos conceptos o pasos se reproducen por tres vías: el aspecto fundamental del entendimiento, la continuación del saber válido, la tradición y la renovación del saber cultural. El aspecto de coordinación de la acción o de la estabilización de la solidaridad de los grupos, al aspecto de socialización o la formación de actores capaces de responder de sus acciones. A cada proceso antes mencionado le corresponde un componente estructural del mundo de la vida, que en este caso son los tres elementos o dimensiones que Habermas considera más importantes en su teoría de la comunicación, que es la cultura, la sociedad y la personalidad. Para Habermas, en cambio, será necesario introducir un modelo triádico, donde el análisis del significado lingüístico queda referido desde un principio a la idea de un entendimiento entre los participantes de la interacción lingüística sobre algo en el mundo. Este modelo, articulado en términos de teoría de la comunicación, supone un avance al giro lingüístico experimentado por la filosofía del sujeto. Con esto, hay un pequeño párrafo que también menciona Habermas, que es: como comunicadores sociales en proceso y prácticamente como estudiantes, debemos emplear un claro y buen uso del lenguaje, expresarnos coherentemente y siempre con la verdad, ser sinceros en todos los datos que manejamos en un proceso comunicativo en el que pretendemos llevar a un buen término por constructores de la realidad que somos. Esta actividad la comparé o hago alusión a un autor de la unidad 1 en la materia que me pareció bastante interesante, que es Aristóteles. En este modelo nos marca algunas funcionalidades o algunos conceptos que en torno a toda la comunicación que podemos tener entre dos personas o en un grupo, hay varios conceptos que debemos de tomar en cuenta y son muy importantes. Por ejemplo, para Aristóteles, en sus fundamentos de la comunicación efectiva, de los cuales habla del emisor o productor del discurso, señalado como el orador que adapta su discurso según su público. Ojo. En el segundo, el receptor, dedicado al público o al auditorio. Estudia las pasiones, vicios, virtudes y el mecanismo de las emociones como la felicidad, el dolor y el miedo. Estos aspectos los debe de tomar en cuenta un buen negociador, lo cual nosotros es para lo que estamos estudiando de cierta forma o conociendo algunas técnicas de negociación. En el tercero habla del mensaje o discurso estudiado. Deben de estudiar las figuras literarias que intervienen en la elocuación,
así como la disposición de cómo está ordenado el mismo y sus partes. Parte de lo que busca el autor es que quien emite el mensaje desarrolle un grado de autoridad y sea reconocida por todos. Importantísimo en cada actor que hemos mencionado en el contenido nuclear de la unidad 1. Y en este caso, el caso de estudio del autor de Habermas, utilizan conceptos técnicamente diferentes, pero muy relacionados. ¿A qué me refiero con la relación? Si nosotros nos podemos ver realmente cuál es el concepto de cada una de sus teorías, es conocer a la persona a la que vamos a darle un mensaje. Conociendo a la persona que le vamos a dar un mensaje, conociendo cuáles son sus necesidades, su estado de ánimo, la cultura en la que estamos tratando de explorar, inclusive hasta la forma de pensar de algunas personas, podemos nosotros llegar a una negociación efectiva. ¿Por qué? Es muy común que en el mercado de México, bueno, en el país de México, podemos decir que toda la comercialización o la mercadotecnia que vemos en la televisión, en el radio, en muchos lugares, nos llegan por los sentimientos. Todos los comerciales, las noticias, revistas y todo eso nos mueven sentimentalmente, y con ello podemos saber si queremos hacer una negociación efectiva en un mercado o en un lugar establecido, o en un pequeño grupo de personas. Necesitamos saber cuáles son sus costumbres, la cultura, cuál es la personalidad del grupo o de la persona, y sus necesidades, y con ello podemos lograr muchas cosas. En este caso, llegar a una negociación efectiva, llegar a un punto donde nosotros podamos lograr lo que deseamos y queremos obtener de esa persona o de esas personas. Es por ello que las técnicas que se manejan por muchos autores son bastante buenas, y creo que debemos de tomar los puntos importantes y complementar algo que nos ayude a ser especialistas en la negociación, pero también adoptarlos a lo que nosotros nos ayude para llegar a una excelente negociación. Pues creo que eso es todo. Les agradezco mucho su atención, y pues espero poderlos ver pronto. Que tengan un excelente día.